se llega a la plenaria, yo anuncio mi voto favorable a este proyecto de acuerdo que en algo alivia la situación de los propietarios y usuarios de los vehículos particulares, porque además se ha implementado en Bogotá y en general en Colombia una narrativa que trata de estigmatizar a los propietarios de vehículos particulares, calificándolos como los mega ricos, ¿no? Los magnates, los grandes magnates de la ciudad. Y yo creo que esa narrativa es otra de las pruebas del fracaso de Transmilenio, porque si usted tiene que defender y promover un sistema de transporte masivo, estigmatizando con mentiras a los usuarios de los vehículos particulares, lo que está demostrando es que el sistema que implementó como eje de la movilidad de la ciudad, pues es realmente un fracaso. Porque además no es cierto que los propietarios de los vehículos particulares sean los grandes magnates de la ciudad. La encuesta de movilidad, la última, señala un dato que es contundente. De cada 10 viajes diarios que se hacen en Bogotá en vehículo particular, 8 los hacen personas de los estratos 1, 2, 3 y 4, o sea, sectores populares y clase media, porque una parte de estos vehículos de Bogotá son instrumentos de trabajo para muchas personas que viven del rebusque, así que eso no es cierto. Es el mismo discurso, doctor Rolando, con el que Petro trata de justificar su obediencia a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, porque hace poco cuando anunció que iba a llevar el galón de gasolina hasta los 16,000 pesos, dijo que mantener menos costosos los precios de la gasolina era una forma de subsidiar a los mega ricos, a los que utilizan Toyota y utilizan esos precios de la gasolina para llenar sus Toyotas. Otra mentira para justificar medidas reaccionarias y que además le dan continuidad por parte del gobierno de Petro a la política que implementó el gobierno de Pastrana y que continuaron los gobiernos de Uribe, de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Por otro lado, frente a esta discusión que se ha dado, porque bueno, parte de estos debates sobre los recursos públicos en relación con el transporte, pues obviamente tienen que ver con el déficit de Transmilenio, porque el problema no solamente es la política que empujó Peñalosa de sustituir el metro por Transmilenio y que han continuado el resto de las administraciones, incluso las autodenominadas administraciones de izquierda, e incluía esta administración, por supuesto, de Claudia López. El problema además es el modelo del transporte público, que es el modelo de la privatización, que finalmente lo que hace es privilegiar la ganancia que buscan los concesionarios privados mediante la prestación de un servicio público como es el transporte, y eso convierte el derecho al transporte digno en el negocio de un oligopolio conformado por 4 grandes grupos empresariales. En buena parte esa privatización explica los altos costos, no solamente por la ganancia que obtienen los privados, sino por algo en que yo insisto que no se investiga con lo que se debería investigar, señores órganos de control, y en los costos que nos están cobrando. Ahí estoy encontrando, señor secretario de Hacienda, que buena parte de los proveedores de los concesionarios de Transmilenio son empresas de los mismos concesionarios de Transmilenio. Entonces, el concesionario X contrata al taller que es de su propiedad para que le haga mantenimiento y nadie está vigilando esos costos. O contrata a su propia empresa para que le presta el servicio de distribución de suministro de combustibles y nadie vigila ese nivel de contratación, y esos costos entre empresas del mismo dueño finalmente son los que nos cobran en la tarifa y los que se financian con ese déficit de alrededor de 3 billones de pesos, y nadie le está poniendo atención a eso como debería ponérsele atención. Pero además, insisto, porque pues esta discusión se volvió también, y me parece interesante, muy política. Esta administración, la de Claudia López, no solamente mantuvo la estructura en general de estos contratos y este modelo de privatización, sino además la va a continuar y la va a profundizar, porque Peñalosa llevó el modelo Transmilenio, el de la concesión, a la primera línea del metro. Y ustedes, señor secretario de Hacienda, lo quieren llevar a la segunda línea del metro. Yo aquí mostré en un debate cómo eso es la excepción. La inmensa mayoría de los metros del mundo funcionan bajo operación pública, no bajo concesión y operación privada. Es más costosa esta concesión en cerca de 2 o 3 billones de pesos, de acuerdo con lo que me confesó a mí el gerente de la empresa Metro en ese debate sobre el cupo.
Pero además, para meterle otro criterio político a esto, es necesario reiterar que el actual gobierno de Gustavo Petro respaldó al gobierno de Claudia López para que esta segunda línea de metro se entregara en concesión. O sea, respaldó la privatización del transporte público o darle continuidad a la privatización del transporte público. Los defensores del gobierno antes decían, no, es que el exministro Campo no le hace caso a Petro, sino le hace caso a Claudia López. Bueno, ahí cambiaron ya al exministro Campo, llegó el ministro Bonilla y ahí los vimos en las fotos celebrando que el gobierno nacional de Bonilla, el ministerio de Bonilla, le entregó los requisitos, los papeles y los certificados al gobierno distrital de Claudia López para que abriera la licitación internacional para entregar en concesión la segunda línea de metro. Y ahí los vimos muy contentos a Bonilla, al director del Departamento Nacional de Planeación y al resto de los funcionarios de Petro celebrando la privatización o el inicio de la privatización de la segunda línea de metro. Una serie de hechos que no se nos puede olvidar y que hay que tener en cuenta cuando se hacen estos análisis políticos sobre este problema del transporte en Bogotá. Muchas gracias, señor presidente.